Esta es la parte número 5, espero no equivocarme en esto. El órgano de la visión, con fines didácticos para los estudiantes de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Capa interna del globo ocular. La capa interna del globo ocular es la retina o capa nerviosa sensorial del globo ocular. Ya habíamos visto que tenía una parte óptica y una parte ciega. A grosso modo, la retina se compone de dos porciones funcionales con localizaciones distintas: la porción óptica y la porción ciega o retina no visual. La porción óptica de la retina es sensible a los rayos de la luz visibles. Esta flecha nos está indicando de dónde vienen los rayos de luz. Quiere decir que si aquí estamos en el fondo del ojo, la pupila la tendríamos que tener en este lado de acá, para que la luz entre por aquí. Estas estructuras que observamos nosotros aquí son los conos y los bastones. Y miren ustedes, están orientados hacia atrás o posteriormente. Y entonces es sensible a los rayos de luz visibles y posee dos capas. Una capa nerviosa formada por los bastones y los conos y otra pigmentaria. La capa nerviosa es receptiva a la luz. La capa pigmentaria está compuesta por una capa única de células que refuerzan la propiedad de absorber la luz que posee la coroides. Y entonces observemos en el esquema, esta representaría esa capa pigmentaria, ¿sí? La capa pigmentaria y la capa nerviosa. La capa pigmentaria entonces va a ayudar a absorber la luz que posee, que esa misma característica que posee la coroides. Y entonces reduce la dispersión. ¿Qué quiere decir dispersión de la luz? Que los rayos vayan en diferentes direcciones sin tener algún orden, ¿verdad? En el bulbo ocular. La porción ciega es la continuación anterior de la capa pigmentaria. Tenemos entonces la capa pigmentaria en esta parte del ojo y la porción ciega es la continuación anterior a la capa pigmentaria. La explicación es muy fácil. Y es una capa de células de soporte, la porción ciega. La porción ciega se extiende sobre el cuerpo ciliar. Ya tenemos aquí la coroides, el cuerpo ciliar, y entonces se extiende sobre el cuerpo ciliar. Y la superficie posterior del iris, quiere decir que cubre toda esta parte de aquí, inclusive la cara posterior o interna del iris, hasta el borde pupilar. En el libro de Moore encontramos que él utiliza superficie para referirse a las caras de una estructura. Clínicamente, la cara interna de la parte posterior del globo ocular, cuando enfoca la luz que entra en él, se denomina el fondo del ojo. Eso ustedes lo van a aprender a hacer cuando estén en semiología o en fisiología, observando la retina, ¿verdad? La retina del fondo incluye un área circular particularmente denominada disco del nervio óptico o disco óptico, y como le decimos nosotros, la papila óptica, que es esta estructura que está aquí. Cuando uno logra entrar al fondo del ojo, lo que tiene que hacer es localizar un vaso sanguíneo y seguir la trayectoria del vaso sanguíneo en dirección medial. Aquí estaría la nariz. Este sería entonces el fondo del ojo del lado. Ahí se los dejo para que ustedes lo averigüen. El disco óptico es el lugar donde penetran en el bulbo ocular las fibras sensitivas y los vasos. Miren, fibras sensitivas, ¿sí? Penetran las fibras sensitivas. ¿Para qué? Para el dolor. Y los vasos vehiculados por el nervio óptico. ¿Qué estructura viene acá? La arteria central de la retina, ¿verdad? El nervio óptico es el segundo par craneal. Como no contiene fotorreceptores, el disco óptico es insensible a la luz. Esta parte de la retina suele recibir la denominación de punto ciego. Aquí tenemos entonces nosotros en el disco, en la papila óptica, el punto ciego. Inmediatamente lateral. Ahora sí tenemos nosotros
el ojo derecho, que es la descripción que se hace anatómicamente regular, es el lado derecho lo que se describe, y entonces aquí tenemos nosotros el disco óptico, ¿sí? Y entonces lateral a él, aquí está la nariz, lateral al disco, ¿sí? Vamos a encontrar la mácula de la retina o mácula lútea. Lútea quiere decir amarilla, aunque aquí no se mira, por supuesto. En el examen normal del fondo de ojo no se observa. Miremos. El color amarillo de la mácula solo es aparente cuando se examina la retina con luz exenta del componente rojo. Y entonces miren ustedes acá, ya no tenemos el componente rojo. Sí podemos observar, por supuesto, los vasos sanguíneos. No les puedo decir yo, miren, esta es una arteria, es una vena. Vasos sanguíneos en general. La mácula lútea es una pequeña área ovalada de la retina con conos fotorreceptores especializados en la agudeza visual, en este punto de acá. Normalmente no se observa con un oftalmoscopio y en el centro de la mácula lútea existe una depresión, la fovea. Tenemos la mácula lútea, está más o menos a 3 milímetros lateral a la papila óptica. La mácula lútea entonces en el centro tiene la fovea central, el área de mayor agudeza visual. Esto es una pregunta. ¿Cómo se le denomina el área de mayor agudeza visual de la retina? Fovea central. Van a regañar los compañeros por estarles dando el chivo. La fovea tiene aproximadamente, miren ustedes el tamaño, 1,5 milímetros. La fovea. O sea, no es nada, ¿sí? Pero es donde más agudeza visual vamos a tener. Carece de la red capilar que se aprecia en otros lugares en la profundidad de la retina. La porción óptica de la retina finaliza anteriormente a lo largo de la ora serrata. Ya habíamos mencionado la ora serrata. La ora serrata es el límite entre la coroides y el cuerpo ciliar. Pero esta misma ora serrata sirve para dividir la porción óptica de la porción ciega, ¿verdad? Y entonces es el borde posterior irregular del cuerpo ciliar. Fíjese que me faltó algo ahí porque estaba la foviola. No sé si me la salté. Así es, perdón, 1,5 milímetros, o sea, 1,5 milímetros, la foviola, ¿verdad? La foviola. Muy bien, continuemos. A excepción de los conos y bastones de la capa nerviosa, la retina recibe irrigación de la arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica. Los conos y bastones de la capa nerviosa externa reciben nutrientes desde la lámina coroidocapilar, que es la superficie interna de la coroides, donde se encuentran los vasos más finos de la cara interna o superficie interna de la coroides. Un sistema correspondiente de venas retinianas se une para formar la vena central de la retina. La vena central de la retina discurre junto con la arteria central de la retina en el nervio óptico.